Hola, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual estaré realizando un ejercicio práctico tomando como base el proyecto que mostré en el video anterior. Este ejercicio básicamente consiste en poder insertar datos desde un formulario hacia la base de datos. Sin embargo, pues hay que añadir una validación en el caso de que los datos que se están insertando del estudiante pues es carnet, nombre y apellido. Entonces, la validación consiste en que el carnet no se puede repetir, es decir, que si se agrega un dato pues, de un estudiante y luego si quiere agregar otro estudiante con el mismo carnet, pues el sistema me debe lanzar un mensaje de que el carnet ya exista. En el caso de que no, pues el dato sí se va a insertar y me va a mostrar un mensaje de que pues el dato ha sido agregado exitosamente. Entonces, para iniciar con la explicación del código, pues eh, es con el controlador. Acá, en esta parte de acá, pues es el controlador donde se ejecutan los procesos que he realizado, pero también quiero ir a la par de ir mostrando las rutas para ir explicando la parte de los controladores. Entonces, las rutas están acá. Estas rutas son del proyecto del CRUD de la tabla de roles, pero para este ejercicio práctico las rutas que estoy usando son esas tres. Bueno, en esta parte del controlador, básicamente comienza desde acá. Entonces, acá, en la parte del método de index, lo que hace pues es instanciar la parte del modelo de estudiante, obtiene todos los datos y los retorna a la vista de estudiantes, que en este caso pues es esta vista en esta tabla de acá. Y retorna con los datos para poder mostrarlos. Entonces, acá a través de la ruta, se ejecuta este método que pues cuando se muestra esto en la parte de la URL, esta parte de acá, eh, pues llama al controlador de estudiante, que es este controlador, y llama al método index, que es lo que realiza el método index, es esta parte de acá donde obtiene los datos y los envía a la vista. Y luego está la parte del método de crear, que lo único que hace pues es retornar la vista de agregar estudiantes, que es la parte del formulario, que pues es este formulario de acá. Entonces, básicamente eso es lo que retorna y acá es donde se llama. Acá donde se muestre esta ruta de acá, se llama al controlador de estudiante y llama al método crear, que es este que llama a la vista. Luego, una vez estando en el formulario, pues se ejecuta esta última ruta, lo que es cuando ya los datos han sido ingresados en el formulario, lo que hace es insertarlos a la parte de acá, donde se hace la inserción de los datos, se instancia el modelo para la parte de la inserción de datos y antes de insertarlo, lo que se hace es verificar que el carnet pues no exista. O sea, en el caso de que sí exista, lo que hace es acá verifica la parte de la existencia del carnet. En el caso que sí, lo que hace es, en esta parte, en esta variable, se guarda este mensaje de error, que es el estudiante con el carnet, y acá se pasa la variable para saber qué carnet es el que se ha ingresado para poder mostrarlo en el mensaje. Y pues menciona que ya existe y lo retorna al el agregar estudiante, que pues sería la vista del formulario y lo retorna con la variable para poder obtenerla en la vista y poder mostrar el mensaje de error. En el caso de que no, pues se insertan los datos exitosamente, pues se redirige a esta ruta que es pues esta de acá y muestra el mensaje de que ha sido exitosamente. Entonces, eso es de la parte, sería digamos que la explicación con la parte del método y llevando a la par la parte de las rutas. Entonces, luego pues está la parte del modelo de estudiante, que es este. Acá, en la parte de acá de la tabla, le digo que mi tabla se llama estudiante y que mi clave primaria es carnet. Y le digo que no va a ser autoincrementable, ya que normalmente pues la clave primaria es autoincrementable, entonces en ese caso normalmente viene como true en esta parte de acá, que es verdadero. En este caso se deja en false para poder lograr que el usuario pueda ingresar el número de carnet. Ya que este pues está funcionando como la clave primaria
de los registros. Entonces, eso sería con la parte del modelo, los controladores y las rutas. Entonces, ya luego pasando a la parte de las vistas, que pues son estas de acá. Acá pues son las vistas que tenía anteriormente para las guías que había realizado, que es el proyecto que mostré anteriormente. Entonces, acá tengo esta carpeta de layout, que es donde se almacena mi plantilla, que acá tengo pues ya declarada la parte del Bootstrap, el menú de navegación, que es este que se muestra acá, que básicamente estoy usando el mismo para la parte de las demás vistas, que únicamente pues lo que estoy haciendo es llamar a la plantilla en cada una de mis vistas para poder replicar la parte del menú de navegación. Como mencionaba en el anterior video, pues la ventaja de esto es que si quiero hacer una modificación, solo modifico la parte de la plantilla y automáticamente pues se modifica en el resto de eh, vistas, sin necesidad de ir modificando vista por vista, sino que es únicamente una. Acá está la parte de estudiantes, que es acá. Entonces acá básicamente lo que hago es pues declarar la parte del Bootstrap, la parte del CSS, la parte del JavaScript y pues acá. Eso sería más que todo con la parte de la plantilla que estoy utilizando. Entonces eso se guarda en la parte de mi carpeta de layout dentro de vistas. Y acá tengo el resto de vistas que estoy utilizando. Entonces, en este caso me quiero centrar en la parte que funciona para este ejercicio práctico, que sería agregar estudiante y estudiantes. Entonces, la vista estudiante básicamente es esta de acá. Y el agregar estudiante es el formulario. Entonces, en esta parte de acá, pues lo que hago es llamar a la plantilla. Bueno, estoy acá básicamente aplicando la plantilla para poder replicarla en esta vista. Entonces acá digo que pues el título es estudiante y le paso pues los encabezados de la tabla que son carnet, nombre y apellido. Y acá verifico que si existe la variable de estudiante, entonces lo que va a hacer es eh, la parte del for each, básicamente traigo la variable que la estoy trayendo del controlador y acá la paso con los datos que quiero imprimir, que sería el carnet, nombre y apellido. Entonces, estos datos estoy usando for each para poder ir recorriendo los arreglos. Entonces, como es en la base de datos, por cada registro que se va insertando, pues se van a ir mostrando, el for each va a ir recorriendo los datos y los va a ir mostrando en la vista. Entonces, en esta parte de acá, lo que he hecho pues es colocar la parte del jQuery para utilizar Ajax. Esto lo utilicé para la parte de mostrar del TOAS que muestra el mensaje de que sí se guardó el dato, porque lo estoy haciendo con la parte de Ajax. Entonces acá llamo la parte del TOAS, que es un TOAS de Bootstrap, y acá en los scripts, básicamente hago el proceso para que se muestre el TOAS. Entonces, acá dice que si el dato, pues, perdón, el proceso fue exitoso cuando se insertó el dato, pues va a mostrar el TOAS durante el tiempo que le he definido acá. Acá le digo que lo va a mostrar y lo que va a hacer es redirigir a la parte de la vista de estudiante, que en este caso pues está redirigiendo con la parte de las rutas, que son las que he definido, que sería la de index, que en este caso pues sería esta de estudiantes. Entonces acá está redirigiendo la parte de la vista de ese estudiante y muestra la parte del TOAS con el tiempo que se ha definido. Entonces, esto es con respecto a la vista donde se muestra la tabla de los estudiantes y con respecto al formulario, pues de igual forma, acá pues le inserto la parte de la plantilla para no tener que volver a realizar el código del menú de navegación, sino que únicamente lo replico. Y pues acá le agrego el título que es para agregar el nuevo estudiante. Acá manejo la parte del error de que si el carnet existe, pues se va a mostrar en esta parte de acá con un color rojo para que sea pues visible para el usuario cuando el dato pues esté erróneamente colocado con la parte del carnet que no se debe repetir. Entonces, para la forma de la parte del formulario, la forma en que se están enviando los datos pues son a través del método POST y agregando la parte del CSRF, que es la parte de seguridad que agrega Codeniter.
Entonces acá esta ruta, la que agrega acá, es lo que mencionaba anteriormente con la parte de que se llama al, a la ruta, que es esta de acá, que sería la última. Entonces acá sí se puede verificar que es post, porque el post, el que se usa, si acá si en el formulario es post, acá se va a utilizar post también. Entonces, acá le estoy diciendo que es a través del método post para poder enviar los datos. Entonces, luego acá pues están los inputs donde se agregan la parte del carnet, el nombre del estudiante y el apellido y los botones. Entonces, eso es con respecto a la parte de los formularios y la vista de la tabla de estudiante. Entonces, acá ya básicamente explica la parte del controlador, las vistas, las rutas y los modelos. Entonces, otra cosa que también quiero explicar es la parte de cómo he manejado con respecto a la base de datos, que en ese caso, pues lo hice con migraciones. Entonces, la migración de estudiante es esta, donde pues agrego los datos que voy a insertar, que es la parte del carnet, que le digo que va a ser de tipo entero, el constraint va a ser de 11 y que no va a ser autoincrementable. Aquí le digo que es autoincrement y le digo que es false, por la cuestión de que el usuario es el que va a ingresar el número de carnet. Y pues el nombre que va a ser de tipo varchar y de tamaño 100, igualmente para el apellido. Y acá le digo que la llave, pues la clave primaria, pues va a ser la de carnet. Y le digo que la tabla, pues va a ser estudiante. Entonces, esto es con respecto a la parte de las migraciones, con respecto a esta parte de acá. Y básicamente eso sería con respecto al funcionamiento del sistema. Entonces, acá voy a mostrar cómo funciona. Acá, esa es la vista. Acá le doy en añadir nuevo. Y por ejemplo, si yo quiero añadir un carnet, que puede ser 1, 2, 3, 4, y acá lo voy a agregar el nombre. Acá si le doy guardar, se guarda, aparece el registro y aquí me aparece el mensaje de que se ha guardado exitosamente. Entonces, vaya, esto está funcionando, pues se agrega el dato correctamente, pero ¿qué pasa si quiero añadir un nuevo dato? Pero quiero volver a añadir el mismo carnet que añadí anteriormente. Entonces, si yo vengo y acá quiero añadir este otro nombre de otro estudiante, por ejemplo, eh, y acá ingreso los datos, pero el carnet es parecido a, bueno, es el mismo que ya está ingresado anteriormente, entonces acá estoy diciendo pues que el carnet ya existe. Y si yo le doy guardar, entonces me va a decir que el estudiante con el carnet y me muestra el carnet que yo ingresé, ya existe, porque el carnet anteriormente ya lo había guardado. Entonces no puedo volver a agregar otro dato con el mismo carnet porque pues está esa parte de la que no se puede repetir la parte del carnet. Pero ¿qué pasa si yo quiero agregar otro carnet? Es un carnet diferente, acá es el 1234, el que ya existe, pero yo voy a agregar otro dato acá, que era el mismo que estaba agregando anteriormente, pero ahora le agregué el 5. Entonces en este caso pues ese carnet no existe, entonces si yo lo de guardar, el dato pues sí se va a guardar, me va a decir que el estudiante ha sido agregado exitosamente. Entonces acá pues se puede observar que pues sí se está cumpliendo la parte de donde se declaró pues la restricción de que el carnet no se puede repetir. Si no, pues acá es donde se está pasando la variable con el número de carnet que se está ingresando para poder mostrarle al usuario que el carnet que está ingresando está, pues ya existe. Entonces no se puede volver a agregar. Entonces acá básicamente en esta mini práctica, básicamente lo que agregué fue la parte del usando el framework de CodeNighter como gestor de base de datos MySQL y Bootstrap para la parte de los diseños. Y la parte de plantillas para poder replicar lo del menú de navegación. Y pues el modelo MVC para poder desarrollar este ejercicio práctico. Entonces, eso sería todo con respecto a la parte de este ejercicio que es una práctica. Y pues eso sería todo con respecto a este video.